con el metabolismo de carbohidratos y lípidos principalmente. Claro que también ahí se influyen factores genéticos, factores ambientales, factores psicosociales, como lo vamos a ver a continuación. Vamos entonces a empezar hablando del caso clínico. El caso clínico presenta justamente un caso de una joven, como ven ustedes aquí, de 21 años, que realmente, de acuerdo a sus características anatómicas, pues realmente muestra una estatura baja para el peso que tiene, 89 kilos. Está complejada, lógicamente, por su imagen de cualquier niña o cualquier señorita de esa edad. Su ambiente familiar no le ayuda. Saben ustedes de que su padre está enfermo y además dice que su madre trabaja y prácticamente para ocuparse de ella en sus alimentos no la atiende como debería ser normalmente. Y que esto realmente hace de que ella coma de a pocos en la universidad y que solamente en la noche es donde su madre le prepara y come. Pero normalmente su ritmo de dieta en el día es comer comidas que, como sabemos mucho, con un alto contenido, principalmente de grasa, como ven acá, salchipapas, hamburguesas, bebidas gaseosas, chocolates y galletas. Esto último, aquí viene lo que son carbohidratos, bizcochos, pero lo peor, que aquí vienen estas bebidas gaseosas y también todos estos son edulcorados principalmente con la famosa fructosa, el veneno, como dice, el dulce veneno, ¿no? Hoy en día considerado de esa forma. Miren, ese es el entorno de esta paciente, que normalmente no le gustan las verduras y come fruta una vez a la semana. La serie de comidas es fuerte, dice, o sea, es comida fuerte porque suele preparárselas su madre, pero es solamente en la noche. Además, dice, no hace ejercicio, no tiene tiempo. Tan solo saca unos minutos a su animalito, a su mascota, a pasear a la calle. Y realmente los fines de semana también suele tomar, fumar y realmente, y siempre con la costumbre de comer esas hamburguesas de madrugada y beberse una o más gaseosas. Fue a la farmacia, dice, para medirse la tensión y colesterol de su padre. Y sí, y aprovechó allí para medirse la presión arterial. Y realmente tenía 150 a 90, lo que es bastante inusual, bastante alta para su edad y para su edad que debería tener, ¿cierto? Hoy comenta que sus amigos que está preocupada porque en los últimos 2 años ha engordado más de 9 kilos. Eso es mucho. Todo el mundo le dice que tiene que cuidarse, pero ella no sabe qué cosa hacer. Piensa que dejar de fumar, pero eso lo va a hacer cuando termine el semestre. También eso mucha gente lo toma. Eso de fumar es por el estrés y por eso fuma, pero parece que esa señorita fuma demasiado, porque por lo menos quiere bajar a 10 cigarros por día, quiere decir que se fumaba más de una cajetilla. También son factores que van predisponiendo para esa condición de sobrepeso y obesidad. Bien, miren aquí con relación al correlato bioquímico de la obesidad. Miren, ustedes ven el mapa aquí, aparte prácticamente en Europa, podemos ver que prácticamente no hay casos tan grandes como aquí en América. Así de simple vista pueden ver ustedes ese mapita, realmente, donde Estados Unidos pues, es el que se lleva las palmas, ¿no? Con prácticamente un porcentaje de obesidad bastante grande. Luego le siguen países como el caso de Canadá, Centroamérica, México, ¿no? Nosotros estaríamos allí más o menos de acuerdo al color que nos han puesto por aquí el doctor Aquino, seríamos más o menos entre el 10, ¿no? 10 al 20%. Sí, más o menos ese es el que nos correspondería a nosotros. Pero veamos, ya estamos en un camino que nos lleva a nada bueno. Eso no es, la obesidad es una enfermedad, como se puede decir ahorita, es considerada como una enfermedad. Miren, aquí hay una historia de todo cómo ha ido evolucionando la obesidad. Desde 1975 mencionan allí que la obesidad se ha casi triplicado en todo el mundo. Esto es alarmante. 2016, más de 1.900 millones de adultos, 18 más años tenían sobrepeso, muy jóvenes para tener ese peso.
En el 2016, el 39% de las personas adultas de 18 a más años tenían sobrepeso y el 13% eran obesos. Acá donde hay una cosa que es muy alarmante y que hay que considerar mucho es este punto que mencionan acá. 61 millones de niños menores de 5 años tenían sobrepeso o eran obesos. Esto es realmente bastante alarmante porque un niño que se vea sobrepeso, bueno, en un adulto, podemos decir también habría que ver que mayormente cuando somos adultos no hay problema, pero un joven no. Pero el más problema es aquí en los niños. 41 millones de niños, miren, en el mundo ya nacen, o sea, ya son con sobrepeso y eran obesos. Y realmente podemos ver así que eh, había también acá 300 millones de niños y adolescentes de 5 a 19 años con sobrepeso y obesidad. Esto último es bastante alarmante. Ahorita vamos a comentar algo de eso y algunas recomendaciones que debemos de hacer y tener más que todo cuidados en casa para nuestros menores, hermanitos, para el caso de ustedes, seguramente también son muy jóvenes, bueno, otros a los niños que podemos tener. Entonces, entonces, hay que tener muy, muy en cuenta. Aquí se puede mostrar la imagen, por ejemplo, de una persona adulta, a todo lo que condiciona el ser obeso. Aquí tenemos, por ejemplo, en primer lugar, puede llevar a diabetes mellitus. Recuerden que la obesidad está asociada normalmente al sobrepeso. Ese sobrepeso viene por el llamado síndrome metabólico, que se inicia con una hiperinsulinemia, justamente lo que está provocándose, lo que está ocurriendo en una persona obesa. Condiciona una diabetes mellitus, principalmente tipo 2, pero tampoco no podemos exonerar a la tipo 1. Cáncer de mama, hipertensión arterial por problemas de hipercolesterolemia, derrame cerebral, enfermedades cardiovasculares e infarto al miocardio, cáncer cérvico-uterino, osteoartritis. Ahí viene por el problema del ácido úrico, igual que la gota, cáncer de colon. Miren todo lo que se puede derivar por el simple hecho de ser obeso. Entonces hay que tener mucho cuidado con nuestros niños principalmente y con los jóvenes que realmente no deben de conducirse a este estado anormalmente, que es la obesidad. ¿Cómo se puede medir? Acá dice cómo se puede medir la obesidad. Hay varios parámetros, en realidad muchos, y ustedes en su práctica profesional seguramente van a tener que hacer uso de muchos de ellos. Pero seguramente con el que más se van a ustedes a familiarizar y muy rápido de hacerlo es esta determinación del índice de masa corporal. Simplemente en base a su talla y su peso dividen prácticamente y tienen ahí el valor y comparan con tablas. Y ya prácticamente cuando se usa mucho, ya ustedes se lo memorizan. Si están normal, si están en pre, ya están diabéticos, qué tipo 1 o 2 o 3 perdón, obesos, si es tipo 1 o 2 o 3, o es otro caso. Bien, todo esto, aquí hay mediciones del perímetro de la cintura, que es otra cosa muy sencilla para hacer, hay valores normales para comparar, índice de adiposidad corporal, indicador de volumen corporal, y como dije, hay muchos, pero ese es uno de los más familiarizados con el cual van a estar ustedes en su quehacer como enfermeras. Vemos aquí entonces ahora las formas de medir la obesidad. Lo mismo, miren, aquí está el índice de masa corporal que les decía, el más común de todos, es peso entre la talla al cuadrado. Es decir, por ejemplo, si alguien tiene mide 1.65, pues 1.65 al cuadrado y lo divide, bueno, y eso va a ser entre el peso que tienen ustedes. Si es de 50 kilos, 50 entre lo que resulta de multiplicar, bueno, de encontrar el, la talla, 1.55 o 1.65 al cuadrado, dividen y aquí comparan con esto. Si están dentro de lo normal o son desnutridos, son moderada, bajo peso, peso normal, sobrepeso
obesidad tipo 1, tipo 2, tipo 3. Y esto es mucho más, ya es el caso mayor de todos. Entonces, esperemos, siempre queremos nosotros estar en ese trance, entre 22.1 a 24.9. Ese es lo normal. Por debajito no hay problema todavía. Por aquí hay que evitar ya estar siempre en ese margen. Aquí tenemos imágenes que pueden ver ustedes fácilmente, de simplemente observar ya a un joven o un muchacho o un niño, puede darse cuenta que aproximadamente a qué grado de obesidad está correspondiendo. Estos son índices de masa corporal, miren aquí, este es el normal. Y realmente se toma normalmente del 18.5, porque esto normalmente dice de bajo peso, pero preferible eso hasta el 24.99, ¿cierto? Que sí es. Normalmente es de 22 o normal, pero se puede tomar del 18.5, como hace un rato también, ya lo comenté. Eso no hay problema, esto es lo normal. Uno puede observar y ver si esa persona es normal realmente. Aquí ya con un ligero aumento de línea se puede ver, ya es prácticamente un preobeso. Todavía no es obeso, está en preobeso. Tipo 1 ya se puede ver claramente. Tipo 2, prácticamente, y ni qué decir del tipo 3, donde ya prácticamente a simple vista uno puede decir, ese es tipo 3 sin lugar a dudas. Causas de la obesidad. Bueno, pues cuando hablamos de causas de la obesidad, como ustedes pueden ver aquí, son múltiples. Muy acá dice, aún no se conocen bien, pero los más importantes son, y eso es así verdaderamente. La más conocida pues dice causas genéticas. Hay personas realmente que ya son obesos por herencia, ¿no? O sea, ya tienen problemas en los genes, en alteraciones metabólicas gobernadas por genes y proteínas, lógicamente, que realmente conducen a ese estado genético. Para estas personas deben tener un cuidado especial. No quiere decir que ser genético es cuidar ni qué hacer. No, al contrario. Si hay un antecedente genético, un padres obesos, son padres obesos, pues el niño tiene que tener mucho cuidado. Puede nacer normal, pero hay predisposición que con la edad se pueden ir conduciendo a que sean igual que los padres. Por lo tanto, eso ya viene con una recomendación y hay que estar observando y acudiendo a los centros de salud o al médico para que decididamente, por si acaso, tengo una tendencia, mis familiares son obesos y posiblemente el niño también puede tener, cuando ya comiencen a observar alguna, alguna característica que haga ver que está camino a la obesidad. Problemas genéticos, eso ya básicamente hay que saber conducir nomás. Las causas metabólicas, pues realmente aquí también son derivadas en cierto punto de problemas genéticos, pero también pueden ser generadas por el excesivo uso o abuso de alimentos o productos que no son muy recomendados. Excesiva cantidad de alimentos en carbohidratos, excesiva cantidad de lípidos o excesiva cantidad de ciertos compuestos, ciertos hábitos, por ejemplo, como el caso de comer golosinas. Ustedes muy bien saben que las golosinas y las bebidas gaseosas son endulzadas, edulcoradas, no con sacarosa, bueno, fuera, con fructosa. Y la fructosa, como vamos a ver más adelante, la fructosa pues realmente sigue un camino un tanto diferente. Y no solamente es la vía metabólica la que está alterándose aquí, sino que aparte de por sí sola la fructosa, tiene otros mecanismos que no tienen otros monosacáridos que conducen directamente a la obesidad. Hoy en día prácticamente, hasta hace 2, 3 años se miraba todavía con cierta duda si verdaderamente la obesidad se la podemos atribuir, aparte de los problemas genéticos, se la puede atribuir a la fructosa, pero hoy en día se sabe que realmente sí, los que abusamos de alimentos o productos edulcorados con fructosa, irremediablemente nos está llevando no solamente a obesidad, a todo lo que genera la obesidad, que hemos visto en la figura de esa imagen de esa persona bastante obesa. Problemas psicológicos también pueden conducir a lo mismo, porque esos problemas psicológicos pueden ser, por ejemplo, problemas
que pueden conducir al estrés y eso a veces la persona responde comiendo más. Socioculturales, el ambiente en que uno vive, a veces si uno viaja a un sitio donde la costumbre, pues por costumbre también nos contagiamos. El sedentarismo, ni qué decir, cada vez estamos caminando menos, haciendo menos ejercicio. Y eso ya tiene la culpa de la tecnología actual. Hasta para llamar antes, para hablar por teléfono, pues había uno que tenía que ir a la esquinita, a la tienda donde había un teléfono para hablar en teléfono público. Después, ahora, ¿qué pasa? De que ya teníamos el teléfono en la casa. Bueno, nos dieron el teléfono en la casa. Ahora ni siquiera eso, con el celular, echados incluso en la cama mirando televisión y con un control remoto para ni siquiera movernos de la casa, estamos con el teléfono, la vida fácil. Entonces todo eso está conduciendo a que realmente cada vez los carros nos dejan en el mismo sitio, en la puerta de nuestro trabajo. Antes había que caminar un poquito porque no había tanta movilidad. Hoy día un taxi pues me deja en el mismo sitio donde yo quiero. Entonces, miren, todo esto realmente lleva al sedentarismo. Problemas neuroendocrinos, también muy asociados con los problemas psicológicos y normalmente con los alimentos. Alimentos a veces pueden activar cierto tipo de nutrientes, ¿cierto? Como es la fructosa, donde no pongo la fructosa. También activa todos esos problemas neuroendocrinos que conducen a eliminar el centro de la saciedad y hacer que la persona tenga más apetito y coma más. Medicamentosos, pues realmente también a veces muchas personas que están medicando para ciertos males no saben que a la larga también esos medicamentos puede producir estados de ansiedad, estados psicológicos que llevan o conducen a comer más. Multifactoriales, pues hay que decir, ahí todo lo que podemos ver a veces influye sobre el comer. Hasta el mismo hecho contagio de estar mirando algo, ya estamos observando. Son multifactoriales, pueden estar las genéticas, pueden estar metabólicas, todo ello que no hemos comentado hasta ahorita. El mismo hecho de a veces comer conservas con un producto que lo pone, que lo hace más apetecible. Bueno, todo eso hay que mezclarlo en este sitio. Y la nutrición altamente calórica. ¿No quiere decir? A veces lo que más abunda pues, en la dieta son los carbohidratos. Y justamente, y además son más baratos. Comemos justamente una dieta ya no balanceada, desbalanceada totalmente a favor de carbohidratos. Una dieta altamente calórica. Sobre todo en los países industrializados, puede considerarse el resultado de la discordancia existente entre la herencia genética, la actividad física y la ingesta calórica. Esto es lo por eso que estamos viendo que Estados Unidos es el país número 1 de obesos. En Europa no hay mucho. Ustedes viajan a Europa, no hay mucho, a menos en España, donde tuve la oportunidad de viajar, ahí no hay mucho obeso como aquí en América. Bueno, y eso que yo no he visto nomás, se ve en los reportes, Estados Unidos se lleva básicamente la delantera en obesidad. Acá, por ejemplo, vemos a qué condiciona la obesidad. Dice, acá las comorbilidades. Esto se refiere al hecho de que qué enfermedades son causadas o están relacionadas o que predisponen la obesidad. Entonces aquí la obesidad, como dice aquí, ya lo dije también anteriormente en esa imagen que presenté, es un factor de riesgo para desarrollar muchas enfermedades. Como esta realmente, que es la que genera normalmente una de ellas, lo que está altamente o casi directamente asociada con lo que es la diabetes, la resistencia a la insulina. Y resistencia a la insulina ya está condicionando una diabetes tipo 2. Las enfermedades cardiovasculares por problemas de sobreproducción de lípidos, acumulación de lípidos, las LDL, colesterol, justamente enfermedades cardiovasculares, las ACV, accidentes cerebrovasculares, la osteoartritis, provocadas también por ese mismo hecho de que aquí está generándose gran cantidad de radicales libres y además ácidos, como el tipo de ácido eh, derivados de las bases nitrogenadas. Cáncer de endometrio, cáncer de mama y cáncer de colon son los más comunes que se dan.
también enfermedades digestivas, incluyen enfermedades de reflujo gástrico, esofagitis erosiva, pólipos colorectales y osteoartritis no alcohólico. Es otro problema que conduce justamente llevada por este hecho que es la resistencia a la insulina. Miren a lo que genera esta osteohepatitis no alcohólica. Porque muchos pensamos de que la cirrosis, hay cirrosis no alcohólicas. La cirrosis no solamente es provocada por alcohol, hay muchos agentes. Entre ellos, también la obesidad genera a esto que se inicia como una esteatohepatitis que finalmente termina en una cirrosis. Aquí está, normalmente dice, asociado a la obesidad, está el 44% de casos de diabetes mellitus tipo 2. Asociada a la obesidad está un 23% de casos de cardiopatías isquémicas. Y relacionado a la obesidad también están entre un 7 al 41% de casos de cáncer. Miren, es grande, es grande. Entonces, la obesidad es nada, nada, nada bueno. Tenemos el caso, por ejemplo, cómo se puede, por ejemplo, dice, se considera obesidad un perímetro abdominal aumentado. Aquí, esto es lo normal, esto es el aumentado. Y fácilmente de poder medir. Aquí podemos ver ese perímetro de más de 80 centímetros en mujeres, ya es obeso, en hombres es más de 90. Ahí más o menos para que ustedes puedan darse cuenta cómo se hace la medida, en qué parte, ¿no es cierto? Abdominal central. Proteínas del tejido adiposo. Miren, el tejido adiposo hace mucho tiempo, y ustedes de repente podrían haber escuchado, piensan de que el tejido adiposo simplemente es una reserva de grasa. Bueno, ¿qué reserva? Hay muchas personas que tienen, por ejemplo, una alta masa grasa, va, pues, o lo que más está de moda hoy en día, ¿no? Si tienen un poquito de dinero, van a los centros donde hacen estas liposucciones y se hacen sacar. Y si es una persona, un técnico o alguien, una persona que simplemente está por debajito apantallando y no sabe muy bien todos estos considerandos que tiene el tejido adiposo, lleva a la muerte. Han visto ustedes que muchas personas que normalmente se someten a la liposucción resultan prácticamente fallecen. Y después se echan a la culpa al médico, al centro médico. ¿Qué fue lo que ocurrió? Que había a veces muchas personas no saben que el tejido adiposo en realidad es un órgano, llamémosles así. No simplemente es un tejido de reserva de acúmulo de grasa. Mentira, no es así. También hay que ver de dónde se saca esa grasa. Si es de la parte superficial, más interna, de qué sector. Eso tiene que conocerlo el médico. Si no conoce muy bien, está haciendo una mala práctica. Y miren, ¿y por qué le digo todo esto? Porque el tejido adiposo, aparte de ser una reserva, un contenido de grasa, esa de por sí como tejido y como órgano que es, normalmente sintetiza muchos compuestos. Entre ellos solamente tenemos aquí algunas cuantas que nos ha puesto aquí el doctor Aquino. La adiponectina, por ejemplo, se le atribuye un rol antidiabético. Mejora el metabolismo de la glucosa mediante un aumento de la sensibilidad a la insulina, ojo, antiinflamatorio y antiaterogénico. O sea, aquí, antiinflamatorio, antiaterogénico. Cuando decimos antiinflamatorio, básicamente es el que va a llevar a que no se formen esas placas ateromatosas. Aquí. Entonces, lo que hace la liponectina es todo esto, miren. La leptina es otro péptido que se sintetiza, otra proteína que se forma en el tejido adiposo. Disminución de la ingesta. ¿Qué hace la lipoprotectina? Disminuye la ingesta de alimento, es decir, actúa como centro sensor y elimina la sensación de hambre, apetito. Eso mucho promueve la saciedad. El aumento del gasto energético, la estimulación de la lipólisis y la mejoría de la sensibilidad a la insulina, claro, conjuntamente con la liponectina. La leptina atraviesa la barrera hematoencefálica, o sea, se forma en el tejido adiposo, pero esa viaja por circulación
y a través de la barrera hematocefálica esta ingresa al sistema de transporte que es saturable. Este sistema dice que aunque los niveles de leptina sean altos, no toda la el sistema nervioso, eso quiere decir saturable. A este hecho se le conoce como bloqueo leptinérgico o resistencia a la leptina. ¿Qué cosa es lo que ocurre normalmente en un obeso? Que esto no está funcionando. Esta leptina no está haciendo llegar esa señal de saciedad y la persona sigue comiendo. La resistina aumenta durante la diferenciación de adipocitos, relaciona a procesos inflamatorios. Estos, miren, a ver, vamos a ver si es que hay más. Bueno, eso que les acabo de ver, como pueden ver, son algunas. Hay como algo de 30 en la actualidad, compuestos que se forman en el tejido adiposo. Imagínense a alguien que no sepa y quiera sacar todo el tejido adiposo posible, pues realmente está dejando sin producir estas sustancias, que en muchos casos van a poner en riesgo la salud de la persona que se ha sometido a esta operación. Entonces la persona que somete a hacer liposucción tiene que conocer todos estos aspectos, que pareciera que en la actualidad hay muchos que todavía no manejan. Piensan que simplemente el tejido adiposo es una reserva de grasa y que hay que eliminarla. Y así la persona se va a sentir contenta y saber que la puede llevar a la tumba. Factores asociados a la obesidad. Esto es como ya también habíamos ya adelantado algo más adelante. El medio ambiente. Este medio ambiente moderno, consecuencia del desarrollo científico-tecnológico, económico-social, entre otros. Aquí ha propiciado a una mala alimentación y falta de actividad física. Mala alimentación, podemos decir, bueno, pero si ahora hacen unos preparados tan ricos, unos sándwiches muy apetecibles, pero eso no quiere decir que si uno come bastante de esos sándwichitos y de esos eh, embutidos, está bien alimentado. Eso es mal alimentado, por si acaso. El comer todo el día ese tipo de comidas, especialmente es comida chatarra, por algo se dice así. Entonces, no, eso es mala alimentación. Falta de actividad física, toda la tecnología que ha llevado hoy en día a que cada vez seamos menos activos hasta para caminar. Desde nuestra propia cama estamos activando el control remoto, hablando por celular, si es posible nos llevamos la laptop y también desde ahí estamos trabajando echaditos sin hacer ningún esfuerzo, ni estar sentados ni parados. Todo esto es factores que condicionan a la obesidad. Ingerir alimentos responde a la exposición a señales de comida, dice aquí. Exacto, a la disponibilidad de alimentos densamente energéticos, a la palatividad y la gran diversidad de sabores y olores. Hoy en día realmente muchos productos que antes se los comía porque había que alimentarse, pero hoy en día qué cosa ha hecho todo esto de que las técnicas de mejoras alimenticias no solamente le dan mejor colorcito a los alimentos, le dan algunos saborizantes, sí sabe, y con eso ¿qué hace? La persona come más. O sea, algo que antes normalmente deberíamos comerlo a medido nomás, este hecho de hacerlos más apetecibles hace que la persona ingiera más alimentos de lo normal. Además, también están más expuestos para cada persona. Otros factores, costumbres, hábitos, el apego a horarios, estrés, generan cambios en alimentación. Claro, esos hábitos, ahora dice, bueno, yo entro a estudiar desde las 7, bueno, hasta me voy a las 3. Ahí no como, pero en el día comienzo a comer un montón de otras cositas. Llego a la casa ya no como porque ya me llené con lo que comí. Y principalmente a base de gaseosas y algunas galletas, y eso tampoco está bien. Eso es mal alimentarse. La inactividad física, ya lo mencioné, por largas jornadas de trabajo. Uno trabaja, grandes jornadas de trabajo, después viene, se manda un descanso, realmente ya desmesurado. Llega a la casa y ahí se echa el abandono. Después de una jornada, descansar lo necesario y mantenerse siempre activos. La regulación, ya estamos llegando hasta ahorita. La regulación del hambre y la saciedad. Este esquema también es bien interesante. Hay muchos otros, pero eso le hemos querido mostrar a ustedes. Así también se los presenta el doctor Aquino y comparto con él. Es un esquema muy general, muy práctico, simple de observarlo. No vamos a entrar en detalles
solamente miren cómo se regula el hambre y la saciedad. Esto que está aquí en amarillo, esto es básicamente el hipotálamo. Aquí ya tenemos una neura efectora. El tejido adiposo desde aquí emite señales, sintetiza leptina. La leptina tiene dos caminos. Por un lado, va a favorecer el apetito, la vía orexigénica, y por otro lado, va a inhibir el apetito, es decir, va a favorecer la saciedad, y eso se llama la vía anorexigénica. ¿Cómo lo hace esto? Uniéndose a sus receptores respectivos. Estos centros tienen proteínas llamadas NYP, AGRP, son proteínas diferentes. Y cada uno de esas células dentro del hipotálamo tienen estos receptores para la leptina, todo este complejo que va a conducir hacia la vía de apetito o desigénica. O también, y por otro lado, va a favorecer la actividad de la vía. Si va para, y acá inhibe, acá tiene que activar. Por este lado estaría activando la vía indicándole que la persona ya no debe comer más, allí no más. ¿Qué hace? Y estos son los que llevan, esas neuronas efectoras son las que realmente van a hacer el cambio. Cambio en la ingesta de alimentos y gasto de energía. Mucho alimento, ¿qué cosa hace la leptina? La leptina por ese lado le indica de que ya no debe comer. Y por otro lado está inhibiendo la vía de apetito. Inhibe el apetito y apertura la vía de sensación de estar ya satisfechos, comidos. ¿Qué hace aquí pongo el ejemplo, la fructosa? Justamente esto es lo que, lo que hace fructosa justamente es todo lo contrario. Evita esta señal y apertura esta otra por múltiples sitios y por tanto se va a dar cambios en los alimentos, consumo de glucosa. Además también la fructosa de por sí, también hoy en día estábamos comentando justamente cuando estoy aquí, ¿no?, de un paper muy reciente, también hoy en día la fructosa genera, se llama una especie de adicción, está demostrado. Por eso es que cuando uno toma una gaseosa, pues quiere seguir tomando más. Entonces, básicamente, un chocolate, pues realmente uno no dice aquí nomás, uno quiere comer más y más y más, ¿no? Entonces, aparte de los saborizantes que también inducen a comer más, pero la fructosa en sí es algo que les digo esto porque muchos de nosotros quizás tomamos excesivamente gaseosas, no hay que tomar excesivo, se toma lo necesario, al menos en una persona como ustedes jóvenes o adultos, poco. Pero lo que sí no debe ser tolerable por ningún motivo es en un niño. Un niño no se debe dar golosinas, por más que quiera. Bueno, un ratito, un hito nomás para allá, para contentarlo, pero realmente no. Eso estamos haciendo un gran daño para después. Aquí lo mismo viene en anterior que hemos visto, solamente con otra representación. Ya esto es más resumido, se puede decir, quedó más detallado, pero igual aquí ya entra a detallar, miren esa acá está la leptina, la insulina, cómo hacen este camino. Por un lado van a provocar el aumento, el apetito, por otro lado a disminuir el apetito, dependiendo lo que estén haciendo, ocurriendo aquí. Aquí vemos la gremlina, es otra sustancia que tiene que ver mucho, y esta gremlina es lo que se forma normalmente en el intestino. Allí, ¿qué va a hacer la fructosa? Va a permitir que se forme esa gremlina. Esta gremlina va prácticamente a inhibir el proceso de la sensación de apetito, de estar saciado, y abre el apetito. Este es otro de los responsables. Y esto se forma gracias a qué? A la presencia de fructosa. Fructosa induce la liberación de gremlina. Ya cuando está fructosa en el estómago o en el intestino, ya es una señal
para que los tejidos, o en este caso el tejido adiposo, comience a sintetizar estas sustancias. Regulación periférica, señales orexigénicas o de apetito, y las anorexigénicas o de saciedad, péptidos y hormonas del tracto gastrointestinal, ahí sabemos, como le decía, la gremlina. El tracto gastrointestinal, y allí ya está dando una orden para que esto vaya hasta el hipotálamo y básicamente haga lo contrario de lo que hace leptina. Leptina quiere decir que ya tan luego se forma, hay carbohidratos, la cantidad de insulina que se forma le indica al páncreas que libera insulina, pero en una cierta cantidad. Cuando ya es demasiado, inmediatamente hay el cese. ¿Qué hace gremlina? Lo contrario, que el organismo no haga caso a la insulina, se vuelve un resistente a la insulina y además esté bloqueando el centro de la saciedad y por tanto aperturando el centro de la, el centro claro, del apetito, a comer más. Hormonas pancreáticas, también aquí tenemos el polipéptido pancreático, la anilina y la insulina, que son sustancias que tienen que ver mucho con la regulación de la obesidad. Genética de la obesidad. Aquí tenemos algunos casos, como dije, cuando hablamos de genética de la obesidad, como lo mencioné en un comienzo, eso más que todo pues, se debe a que ya hay factores genéticos, ya predispone, hay genes, esos que les acabo de mencionar, pueden estar alterados, pueden estar afectados, como cualquier otra proteína, se afectan estos genes. Y si eso está afectado, eso lógicamente pueden ser transmitidos. También depende en qué tipo de cromosoma sean, ¿cierto? Para que sea transmisible. Pues bien, esto si es una enfermedad genética, pues realmente ya las personas van a tener ya una cierta historia familiar con esta enfermedad. Deben tener mucho cuidado. Aquí entonces cuando hablamos de genética de la obesidad nos estábamos refiriendo a la mutación tipo homocigótica. Quiere decir que cuando hay una falla de los dos alelos del gen de leptina, básicamente aquí, ¿qué va a causar? La hiperfagia, es decir, un apetito voraz. Conduce al desarrollo de la obesidad de inicio temprano y obesidad severa en la edad adulta. Aquí sí no es lo que tiene que ver si es que hay esto, pero realmente la persona ya, quiera o no, va a ser obeso. Lo único que se puede hacer con este paciente, ¿qué cosa es? Evitar las complicaciones, hacer que lleve una vida lo más regular posible en cuanto a su vida activa, en cuanto a su dieta, pero que de ser adulto, de ser obeso, va a ser, pero tiene que controlarse continuamente. Obesidad sindrómica. Acá hay 20 síndromes. Síndrome se llama un estado patológico, ya también es genético. 20 síndromes son causados por defectos genéticos o anomalías cromosómicas, autosómicas ligados al cromosoma X, como el caso del retraso mental en la mayoría. Y aquí tenemos estos casos como son los síndromes de Prader-Willi y el síndrome de Bardet-Biedl. Son dos tipos de síndromes. A veces muchos decimos síndrome, lo relacionamos con enfermedad. En realidad no es tan exactamente lo mismo. El síndrome, básicamente aquí como lo pueden ver, está asociado el síndrome es un estado en que se está asociando a muchas alteraciones, como ven, obesidad, hiperfagia, hipotonía muscular, retraso mental, estatura. Pues en cambio la obesidad, simplemente cuando es por una forma, una enfermedad probablemente, no es con tanto compromiso. Pero el síndrome abarca más, es un grupo de enfermedades en todo caso. Entonces ahí a veces, claro, a veces le decimos síndrome o enfermedad de tal cosa, pero a veces de manera muy ligera. Pero si quisiéramos hacer una diferencia, hay mucha diferencia. Lo que es enfermedad se refiere a un caso específico. Cuando hablamos de síndrome, a una situación también de enfermedad donde hay complicaciones con otro tipo de alteraciones más. Otras enfermedades, entre comillas, podríamos decir. Obesidad poligénica, quiere decir cuando hay más de un gen. Claro, aquí estábamos hablando de un gen, por ejemplo, el gen de leptina, o gen de gremlina, o algo así. Pero aquí también puede haber más de un gen comprometidos con la obesidad.
variaciones genéticas como son los polimorfismos de un solo nucleótido. Quiere decir que aquí puede haber genes que están en un mismo gen pueden haber varias mutaciones diferentes y que dan la característica también diferente. Aquí tenemos la mayoría de los genes localizados están involucrados en la regulación del metabolismo energético. Claro que tiene que ver, tiene mucha lógica. El control del apetito o la señalización autocrina y paracrina del adipocito. Y además la obesidad asociada a diversos, esas proteínas, sistema nervioso, es la forma más frecuente de la enfermedad. Genes asociados a la obesidad y a la variación en el IMC. Aquí tenemos la índice de masa corporal, ¿cierto? La IMC. Aquí tenemos cuáles son la adiponectina, ya lo había dicho hace un rato, receptor adrenérgico tipo 2, tipo 3, receptor de melanocortina, receptor de gamma activa, receptor gamma activado por el proliferador de peroxisomas, son genes asociados cuya función es aquí descrita para cada uno de ellos, el fenotipo que, que muestra esos pacientes y aquí el tejido donde se expresa. Como estos son, como dije, todos estos son genes que están comprometidos con el índice de masa corporal. Si hay una falla en estos genes, pues ya podemos estar viendo de que va a haber realmente un IMC alterado también. Vamos a pasar esto porque ahí estamos ya, luego nos está queriendo ganar. Acá la proteína desacopladora, UPC2, proteína desacopladora UPC3, todos tenemos, entonces aquí tenemos bien eso de la termogénesis, que habíamos comentado creo con ustedes, me parece, ¿sí? Eso, acá tenemos factor neutrofílico derivado del cerebro, otro con la fosfoliesterasa, todos son genes que de una forma u otra están asociados con la obesidad, otros con diabetes mellitus, diabetes mellitus tipo 2, o sea, todo tipo 2, obesidad, todos son con obesidad, ¿eh? La obesidad en adultos, todos son. Y el lugar donde se da, en qué sitio. Aquí tenemos como otra relación más grande, esta proteína adaptadora ahora, oncogen homólogos, fibrosarcoma. En fin, aquí tenemos el Niemann-Pick, que también es la forma de lípidos, de fosforitos más que todo, regulador. Eso lo van a ver ustedes, ya creo que lo han visto, ¿no? Si es que están haciendo el tema de lípidos, metabolismo de lípidos, ahí van a ver lo que significa esta enfermedad de Niemann-Pick. Regulador de crecimiento neuronal. Todos son, como dije, genes que cuando su expresión está normal o está desregulado, tiene que ver mucho con la obesidad. Ahí tenemos factores genéticos, pues realmente si ese es un factor genético, ahí vemos a un señor que comiendo un sauce más grande que él, creo, ahí, y ahí dice factores genéticos y orgánicos que inducen su aparición. La influencia genética contribuye en un 33% aproximadamente al peso del cuerpo, pero esta influencia puede ser mayor o menor a una persona en particular. Claro, cada persona no va a responder igual, porque los genes simplemente que están afectados no son los mismos y no están afectados en la misma intensidad. Recordemos este polimorfismo de nucleótidos, ¿cierto? Por esa razón. Tratamiento de la obesidad. En cuanto hablamos de tratamiento, pues aquí tenemos que ver, es un problema, en primer lugar es un problema complejo. ¿Por qué? Porque realmente aquí hay muchas disciplinas. Como hemos visto, hay hasta problemas psicológicos tienen que ver acá, hasta psicólogos tienen que participar. No solamente es el hecho de participación de un médico, sino un especialista, dependiendo de cuál sea la causa y el origen de este mal, ¿no? Entonces, el objetivo, pues, realmente es cambiar el comportamiento en el enfermo. No solamente llevarlo a normalidad en cuanto a su cuerpo, sino también si esa persona se ve mal o no bien su
su estado de ánimo no es bueno, pues volverla a su estado normal, que se relacione con el medio ambiente, no se sienta extraño. También eso es reorganizar hábitos de vida, alimentación y actividad física. Los cambios han de ser progresivos y muy sencillos de realizar. Claro, porque si vamos a exigirle de un momento a otro que haga ejercicio, pues no, tienen que ser lentos y lentos, lentos. Así que la persona que una vez que se haya restablecido, que ya llegó, ya cumplió con su objetivo de llegar a su peso y talla normal, bueno, a su peso normal, realmente no decirle que ya se abandone, debe de seguir, mantenerse en ese ritmo. Acá también otro caso muy importante, la velocidad de pérdida de peso debe oscilar entre 0,5 a 1 kilogramo por semana. Hay muchos que quieren someterse, dicen, ya en un día ya quieren bajar, o quieren bajar 2, 3 kilos en una semana. Esto también está mal porque puede llevar a una descompensación, que es nada bueno. Establecer objetivos siempre después de la evaluación de grado de diversidad. Es decir, está siguiendo un ritmo con cierta frecuencia, hacer una valoración de grado de diversidad. Acudir a un especialista o es simplemente por algunas indicaciones bibliográficas puede saber en qué grado de diversidad está, de acuerdo a su sexo, edad y distribución de la grasa. Y ahí, en base a eso, planificar los siguientes ejercicios o regímenes de dieta que debe de seguir. Después de estimar de forma consensuada, dice el peso de índice de masa corporal. O sea, eso tiene que ser después de haber llevado a cabo este, este estudio, este análisis. El tiempo para conseguir el objetivo provocando al mínimo de efectos indeseables. Si se siente un poco mal, pues realmente acudir al especialista o simplemente disminuir ese ritmo de ejercicios o alimentos que estaba ingiriendo. Y el método que se ha de seguir, todo depende, todo eso se debe llevar después de haber hecho toda esa valoración. Intervención nutricional, eso es lo que se recomienda. 3 comidas principales, desayuno, comida y cena. Evitar periodos prolongados de ayuno, porque eso solamente llega, ¿de qué sirve ayunar mucho cuando después en un solo momento comen todo? También está mal. Bebida habitual, agua, evitando refrescos y siendo preferible la pieza de fruta eh, de, eh, la pieza de fruta que su zumo. O sea, que comiendo la fruta, no el jugo, mejor dicho. O sea, siempre comer, bueno, la fibra más. Dos medidas que se han mostrado efectivas en disminuir la energía: reducir el tamaño de las raciones, comer con lentitud, no comer rápido, que es otra de las características que a veces vemos en muchas personas. Profesor, Sí, diga usted. disculpe, una consulta, una duda. Sí, Este, ya una vez me dieron una dieta, la cual aquí, consistía de 5 comidas al día. ajá. ¿Eso está bien? No, ¿quién le dio? Pues porque si es una nutricionista y fue en el hospital, seguramente que de acuerdo a su condición era necesario, sí, porque probablemente tenga problemas de absorción y de acuerdo a su condición era necesario porque no seguramente se le podía dar todo en un solo momento. En este caso, sí, hay personas que con cierto tratamiento deben estar comiendo. Por ejemplo, principalmente personas que tienen diabetes, no pueden comer así como esas 3 comidas. Ellos tienen que comer poco a poco, si es posible, en 5 o más momentos, comida. Eso sí, eso depende del tipo, o sea, de qué paciente haya estado y por qué razón, pero va a tener su explicación. Esas personas generalmente, yo he visto casos en personas que realmente tienen que estar comiendo siempre algo y no dejar de comer, porque por ejemplo en el caso de diabéticos, no se puede comer todo de un solo golpe porque eso va a empeorar su caso. Entonces, pueden ser esos casos. ¿Sí? Ya, gracias, profesor. De nada. Intervención, dice en el ejercicio físico. Máximo nivel de evidencia de 2 intervenciones. Reducir el sedentarismo, eso es fundamental. Hay que hacer ejercicio. Aumentar el ejercicio físico. Debemos conseguir que forme parte de la vida diaria del paciente. O sea, no solamente hacer un día, bueno, después me olvidé. Ya que quede eso ya en forma establecida. La actividad física debe ser adecuada a la edad.
No, no es el mismo que va a ser un adulto, un joven y un niño. La intensidad y duración del ejercicio también es bueno decir. Uno que está todo medio día haciendo, pero realmente al final va a caer desmayado de repente. Entonces todo tiene que ser valorado, tiene que ser de acuerdo a lo que se indique y siempre con el asesoramiento de un especialista. Recuerden que estamos hablando de obesos, ¿no? Entonces no es así nomás decir, uno por sí mismo puede decir con una consulta previa. La intervención en el ejercicio físico debe ser individualizada, claro. Cada persona, de acuerdo a su condición, a sus características, debe llevar el ejercicio que le aconseja. Tratamiento farmacológico. Ahí está el tratamiento, por ejemplo, el Orlistat. Es uno que seguramente ustedes lo van a conocer bastante en su práctica profesional. Este inhibe, por ejemplo, cuando uno ingiere o abusa de comidas grasas, o ese compuesto, que puede tener varias presentaciones, inhibe a las lipasas y esto impide de que los lípidos de la dieta puedan ser absorbidos y no incrementar los que ya internamente están circulando. Es una medida muy buena. Este inhibe las lipasas, disminuye la captación de grasas, reduce las LDL, aquellas que llevan mucho colesterol. Efectos secundarios más bien pueden haber, aumento en el número de deposiciones, pueden interferir con la absorción de vitaminas, claro, porque si mucho uno está bajo este tratamiento, uno va a verse perjudicado con las vitaminas, principalmente liposolubles, que también hacen uso del mismo mecanismo de los lípidos. ¿Qué se hace para ese caso? Pues suplementos en un momento donde no se haya ingerido este medicamento y que sea realmente aprobado a partir de los 12 años de edad. El niño pues tiene otro régimen, otro tratamiento especial por parte de un pediatra. Tratamiento quirúrgico. Aquí ya viene el hecho de la obesidad mórbida, grave enfermedad, indicación grave enfermedad relacionada con obesidad, solo en ese caso, cuando las personas muestren esta obesidad mórbida ya extremada, una enfermedad grave relacionada con la obesidad, aceptable riesgo quirúrgico, es decir, previamente al estudio de riesgo, fracaso documentado de otros tratamientos, que no haya cedido a otros tratamientos. Psicológicamente tiene que la persona estar realmente estable. Pacientes informados y motivados tienen que saber qué cosas van a hacer. Criterio de exclusión, psicóticos, eso no puede ser, no controlados o trastornos depresivos. Estos trastornos diabéticos, perdón, obesos con eso no pueden ser sometidos a tratamiento quirúrgico, solamente en estos casos. Obligado, tampoco puede ser obligado. No consumo de alcohol, es más bien, todo obeso debe estar ya realmente ya prohibido de consumo de alcohol o abuso de sustancias psicoactivas. Aquí, bueno, estamos pasando mucho tiempo, ya estamos una hora y creo que voy a pasar a las preguntas. Mecanismos, bueno, aquí tienen ustedes algo que también ya se planteó algo acerca del mecanismo de la fructosa y la glucosa, cómo se convierten en ácidos grasos. Miren aquí, este paso es importante porque yo les voy a preguntar de eso después. La glicólisis tiene un punto recuerdan que los sitios de regulación de la glucosa de la glicólisis son tres, ¿cierto? De la glicólisis. Es la primera, la tercera y la penúltima reacción. La de la isoquinasa, la de la fosfofructoquinasa, que es la tercera, y la pirotoquinasa. De las tres, esa de la fosfofructoquinasa es la que no estaría, bueno, ninguna, pero al final esta es la que no estaría siendo regulada. Y la fructosa, una parte nomás pasaría, o sea, la glucosa se convierte en esto y sigue la glicólisis, pero mayormente la fructosa en el hígado no sigue este camino. La fructosa directamente entra a través de una vía glicolítica un tanto modificada, ¿recuerdan? Donde no existe la fosfofructoquinasa. Pasa a piruvato y este prácticamente va a ir a la mitocondria va a ser, y finalmente esto puede salir como citrato va para aquí, y al final el camino es que va a terminar como grasa. No hay regulación. En cambio, está regulado. Sabe cuándo haber piruvato, cuándo entrar para aquí y todo ello. En cambio, uno ingresa fructosa y el camino es derechito, no hay esto. Derechito para acá, para aquí, para acá, entra para aquí, sale para acá, se va para aquí, sigue todo ese camino y miren,
Conclusión, hígado graso, acúmulo en hígado. Eso fue muy general porque ya el tiempo nos está ganando. Bueno, ahora sí vemos las interrogantes y quiero escucharlos a ustedes porque tengo que evaluarlos de cierto modo. A ver, entonces vemos las primeras interrogantes. Esto para reforzar ya los conceptos que hemos visto. ¿Cuáles son los requerimientos de carbohidratos por día? ¿Cuántas calorías rinde un gramo de grasa? Exprese dicha cantidad en kilocalorías. A ver, Yo, profesor. ya, es su nombre, Sí, profesor, yo. su nombre. Arana Figueroa. Arenas Figueroa, a ver. Arana, ¿no? Arana Arana. Figueroa Mayra, muy bien. A ver, diga usted Mayra. Sí. Ya, lo que yo encontré es que los carbohidratos que debemos de consumir por día tienen que oscilar entre 135 hasta 250 gramos por día. Y un gramo de carbohidrato también convertido en kilocalorías es igual a 4. Y un gramo de grasa contiene 9 calorías. Todavía no, tan solamente de carbohidratos. Ya, con eso Ah, es ya, cierto. ya. Sí, muy bien. Profesor, ¿puedo agregar algo? A ver. ¿Puedo ¿Qué agregar decir? algo? Soy Chocano. Sí, Chocano, muy bien. A ver, diga Ya usted. que va a depender bastante de la actividad física que realice una persona. O sea, no es lo mismo los carbohidratos que va a consumir una persona normal a una persona deportista. Una persona normal que no realiza ningún tipo de esfuerzo físico va a tener que consumir de 100 a 150 gramos y un Claro. deportista de 200 a 250 gramos. Ah, claro. Eso es bueno lo que usted dice. Lo que ha dicho antes la señorita Mayra es para una persona normal, ¿cierto? Para un de peso de talla normal. Pero esto puede variar, como usted muy bien lo dice, también dependiendo de algunas otras condiciones que usted nos ha mencionado. Muy bien. Eso es, está bien. A ver, otra pregunta para ir avanzando, porque si no el tiempo nos va a ganar. ¿Cuáles son los requerimientos de grasa por día? ¿Cuántas calorías rinde un gramo de grasa? A ver, alguien que no haya hablado todavía. Yo creo que ¿Ya su nombre? es Chocano. Chocano, muy bien. ¿Y usted? Ya. Ya. Llamada. Es igual ya. En un niño va a consumir de 60 a 83 gramos y una persona adulta de 72 a 100 kilogramos. Y si lo llevamos a porcentaje sería más o menos, más o menos del 20 al 35% de calorías diarias. ¿Y cuántas kilocalorías rinde un Ya, gramo de grasa? un gramo de grasa tiene 9 calorías, pero kilocalorías 9 0.009. kilocalorías. 9 calorías, ¿cierto? Sí. Claro, 9 calorías por gramo, está bien, eso es. Usted ha mencionado el porcentaje, eso ya es lo que una persona debe de ingerir normalmente de todos los componentes. Bueno, se ha adelantado usted, pero está bien, esa es la respuesta. A ver, dice, ¿cómo se clasifican los carbohidratos? ¿Cuáles son los más abundantes en la dieta normal de una persona? Voy a permitir también que hablen otros, a ver, que dice Alvis, Arauz, Belisario, Cancino. Yo, profesor. A ver, su nombre. Cancino. Cancino, Bellano, Miriam. Muy bien, diga usted. Los carbohidratos se pueden dividir en disacáridos, polisacáridos y monosacáridos. Y Bien. lo que deberíamos consumir como una persona normal serían los polisacáridos mayormente. Acá dice, acá dice, ¿cómo se clasifican? Se clasifican en monosacáridos, oligosacáridos y polisacáridos, ¿cierto? Así es. Claro, en esos polisacáridos ya pueden haber hetero o homopolisacáridos, pero normalmente la clasificación es que se clasifican así normal en monosacáridos, los más simples, los polisacáridos, los disacáridos, los llamados también, a veces los llamados... ¿Complejos? ¿Cómo? Complejos también. Complejos. Sí, también se puede decir complejos. Porque yo busqué la clasificación y, o sea, puede dividirse también en simples y en complejos. Así es otra clasificación, efectivamente. Muy bien, así lo es. Y cuando hablamos de los complejos, ya estamos hablando de los heteropolisacáridos que normalmente cumplen una función más que todo estructural, ¿no? Así, muy bien, así es, esa es
simples y complejos. Y la otra clasificación es la más común, que es la llamarles monosacáridos, oligosacáridos, donde los más importantes son los disacáridos, el azúcar, por ejemplo, de la mesa, la sacarosa, la lactosa de la leche, y los polisacáridos, que son los que acaba de comentar la señorita Miriam, que son los que normalmente son los que más, no los recomendables, sino los que más ingerimos en la dieta, ¿cierto? Señorita Cancino, dice, por acá la pregunta dice, ¿cuáles son los más abundantes en la dieta normal de una persona? De hecho, que son pelos. ¿Cuál me dijo? A ver, diga usted, señorita Cancino, Los polisacáridos. ¿cuál de ellos? Un polisacárido. Los complejos, No, no, no. el, De los polisacáridos, ¿cuál cree usted que es el que está más abundante cuando comemos en cualquier almuerzo? Glucosa, No, no, no. A ver, el almidón, glucosa. Claro, los almidones, pues. El chocano, almidón. Chocano, sí, claro, chocano. los almidones, ¿cierto? El almidón, ese está abundante en todo. Uno come un pan, está comiendo almidón. Y Una galleta, profesor, almidón. Diga usted. ¿y el glicógeno, que es el almidón de los animales? ¿Eso también? Vendría a ser, no, el glucógeno es el polisacárido de reserva de animales. También, pero eso está en las carnes. Pero el que está más abundante, de hecho, son los almidones, porque uno come productos de origen vegetal. Cuando uno come, por ejemplo, sí, también usted lo que ha dicho. ¿Cuál es su apellido por si acaso, para anotarla? Arana Figueroa. Aranda Figueroa. Y usted también tiene usted razón, pero eso estaría en segundo plano. Pero hay que ver de que lo más abundante en la dieta, ¿cuál es? Los almidones, almidón, ¿cierto? Los polisacáridos, en ese caso, el almidón. Uno come una papas, almidón. Uno come un pan, almidón. Come un fideo, almidón. Está comiendo una manzana, almidón. Está comiendo un chocolate, no, perdón, chocolate no, galleta, almidón. Prácticamente es lo que comemos más. En un plato que comemos cualquiera que sea, aunque queramos decir no, estamos ingiriendo almidones. Es el almidón, un polisacárido de reserva, pero en plantas. Y por tanto, todos los productos que estamos viendo como almidones están pues, básicamente en galletas, fideos, en papas, en zanahorias, todos tienen almidones, ¿cierto? Entonces, luego en segundo plano pues estarían también porque tenemos que comer carnes, y en las carnes hay glucógeno. El glucógeno tendría que ser el segundo, pero mayormente eso está en un plano muy, muy poco, porque mayormente las carnes hay más proteínas, y el glucógeno que ingresa a nuestro organismo no está en la misma magnitud que los almidones. Pero también hay que notar, y ya luego pues, en todo caso, aparte del glucógeno, ¿qué otro carbohidrato sería el más abundante? A ver, para ustedes, ¿qué me dicen? Cualquiera de ustedes, a ver, Arauz, Belisario, Alvis, Chirinos, Chambi, Casilla. Celulosa. A ver, ¿ah? Otro carbohidrato que Celulosa. Los disacáridos, A ver, ¿cuál? Muy bien, ¿cuál de ellos? la sacarosa, por ejemplo, La el azúcar sacarosa, de mesa. claro. Claro, su apellido, Arana Figueroa. Arana Figueroa, claro, la sacarosa. Esa endulzamos un poquito de nuestro cafecito, nuestra leche en la mañana, buena tarde, ya estamos tomando sacarosa. Sacarosa, endulzamos un refresco, sacarosa. O sea, sacarosa es el otro que está en segundo plano, ¿cierto? Entonces también había que ver, un caramelito también están hechos por sacarosa. Entonces, sacarosa es otro de los disacáridos, en este caso es un oligosacárido, que también está muy común, muy presente en nuestra dieta cotidiana, ¿cierto? Muy bien. Pasemos ahora a otra pregunta. ¿En qué productos de consumo humano se encuentra la fructosa? Ahí está. ¿Y cómo es su metabolismo? Realice una breve descripción. A ver, yo quisiera profesor, a ver, su yo apellido. Chirinos Condor. Señor Condori, muy bien. A ver, usted, señorita Jazmín. Ya, la fructosa se encuentra en las frutas, los jugos de frutas, las verduras y también en la miel. Así Lo que es. está presente en en nuestro diario comer, ¿no? Así es. Y su metabolismo se da de dos maneras dependiendo de la enzima que la modifique, la exoquinasa y la fructoquinasa. Dependiendo de estas dos enzimas, la fructosa va a tomar dos caminos distintos, se podría decir.
Así. Ya. Por parte de la exoquinasa, se va a convertir en fructosa 6-fosfato por medio de la glicólisis. Y Así por es. parte de la fructoquinasa se va a volver fructosa 1-fosfato y este se va a dar en el hígado, más que todo. Así es. Esta enzima fructoquinasa Profesor, solo está en el hígado, ¿cierto? Y eso es lo que ocurre allí. Sí, Eh, ¿puedo agregar algo? a ver, diga usted. Su Ya, apellido, Chocano. apellido, Chocano, ¿ya? Diga usted. Ya, cuando la fructosa entra a la célula, se fosforila a través de la enzima fructoquinasa y esto nos va a dar la fructosa 1-fosfato y esto ocasiona que hay una depresión de fósforo en la célula. Ahora la fructosa 1-fosfato a través de la enzima aldolasa B forma dos compuestos, uno que es el gliceraldehído y el Ujú. otro es el dihidroxiacetona fosfato. Así es. Ahora la fructosa 1-fosfato se acumula y esto hace que se incremente el fosfato intracelular. Y esto va a hacer que la enzima AMP de aminasa se active, degradando la AMP. Y esto se traduce en guanoenzima monofosfato. Esto hace que se estimule la degradación de purinas, lo cual hace que haya un incremento de ácido úrico. Y esto inicia la inhibición de la enzima acotinasa. Esto afecta también al ciclo de Krebs y hace que haya mayor síntesis de ácidos grasos. Muy bien, muy bien, muy bien. Y usted ha anotado acá. Incluso una cosa, Profesor, usted ha hablado de eso profesor, de la comunicación. Sí, muy bien, ahorita Yomara, ¿no? Sí, Eh, Xiomara. sí, profesor, es cierto, muy, muy bien, excelente como usted ha dicho. Sí, ¿tiene usted, quién quiere hablar? yo Ana Figueroa, profesor. Elena Figueroa. Profesor, ¿podría Sí. mostrar una diapositiva A ver, acerca del metabolismo de la fructosa? haga usted. Sí, a ver, ya. Pero es, a ver, porque ya nos va a ganar. ¿A qué hora se Sí, acaba, es rápido, a qué hora se acaba la clase? a las 11:20. 12:20. ¿O una- Digo, dos- 12:20. Sí, 12:20? profesor. 12:20. Vamos a apurar porque faltaron ya 25 minutos. Mm, Y tenemos ya, bastante. ¿se nota? Mejor al notario, Sí, no, eran. tendría que salir, mejor al final, ¿le parece? O Ah, mejor ya, coméntele usted mejor. ahorita al final. Sí, sí, descríbalo nomás, descríbalo. Ya, ya, el metabolismo de la fructosa, como sabemos, se encuentra más presente en la sacarosa y también se da mayormente en el hígado, en menor cantidad en el músculo. Y la Ujú. fructosa con la miel pasa directamente a ser fructosa porque la sacarosa en sí se divide en glucosa y fructosa. Ya, y esta fructosa después pasa a fructosa 1-fosfato mediante la enzima fructosoquinasa. Como nosotros sabemos, una enzima que termina en quinasa siempre va a necesitar o va a formar ATP. Esta fructosa 1-fosfato va a convertirse, va a sintetizarse en dihidroxiacetona fosfato y gliceraldehído mediante la enzima aldolasa B, como dijo mi compañera Xiomara. A su vez, Ajá. estos sustratos van a tener que sintetizarse en uno solo, que es el gliceraldehído 3-fosfato, ¿ya? Y mediante las enzimas que están mencionadas aquí, y que al final este gliceraldehído 3-fosfato va a estar ingresando ya al metabolismo de los carbohidratos y el glucógeno, que viene a ser la glucólisis o glicólisis. ¿Ya? Ujú. Sí, miren, eso es una parte realmente de las complicaciones que consume a dónde se dirige, cómo se metaboliza la fructosa. Lo cierto es de que fructosa, de esa forma, se metaboliza y llega a almacenarse como, como grasa, ¿cierto? Como lípidos. Así es. Entonces, miren, Ujú. vamos a ver, porque ahí tiene muchas preguntitas y van a quedarse sin responder si es que no nos aceleramos. A ver, Profesor, dice acá, Arana Figueroa. Arana Figueroa, sí, ya le puse aquí a Mayra. Ujú, perfecto. Aquí dice, ¿qué enzima regulatoria de la vía glicolítica es obviada en el metabolismo de la fructosa? ¿Cree usted que tiene alguna importancia? ¿Por qué? A ver, alguien que no haya hablado, que dice Casilla, Chambi, Belisario, Yo quiero Arauz. hablar, pero ya A ver, su apellido, ya. Soy apellido, Chocano. Deja que Chocano, muy bien. participe. Chocano Caracel.
Sí, Chocano. Pero nadie participa, Otra pues persona nadie que no habla. habla, a ver, otra persona que no habla Profesor, para que participe. ¿Sí? presente su pantalla, profesor. ¿Cómo? ¿Qué está Presente su presentando pantalla. Aranda? Ah, ya. No, es que Disculpe, continúe. Continúe. y vamos a avanzar porque si no nos vamos a quedar. Por favor, disculpe. Eh, a ver, la siguiente pregunta quiero que me digan. ¿Qué enzima regulatoria de la vía glicolítica es obviada en el metabolismo de la fructosa? ¿Cree usted que tiene alguna importancia? ¿Por qué? Alguien que no he hablado, a ver, por favor. ¿Qué dice Alvis, Arauz, Belisario, Casilla, Champi? Quisiera escuchar a ellos. Si no pueden, si no saben, pues ya, ahí sí participan los demás. Pero a ver, para que tengan, a menos para que tengan nota, algunos de ustedes, a ver, más de ustedes. Alvis, Arauz, Belisario, o no están presentes. Porque yo solamente los pongo presentes cuando están hablando, ¿eh? Y aparte, lógicamente, la nota. A ver, ¿qué enzima regulatoria de la vía glicolítica es obviada en el metabolismo de la fructosa? ¿Cree usted que tiene alguna importancia? ¿Por qué? Con lo que me han dicho ya las anteriores señoritas, ya hay una respuesta ya, pero esto simplemente sería un Profesor, regalo. nadie responde. ¿Puedo responder yo? A ver, ¿quién? Nadie ya, a ver si su obrero, Chocano. Chocano, ya digo entonces, ya hable usted. ¿Sí? Ya, la que es obviada, o la enzima que es obviada es la fosfofructoquinasa. Perfecto, nada. ¿Y Y, qué? y considero que sí es importante, porque es la vía reguladora de la vía glicolítica. Y al Perfecto. realizar todo el proceso que explicamos anteriormente con mi compañera del metabolismo de la fructosa, burla la Ujú. etapa. Y esto sirve como un filtro, por lo que todos los Sí, carbonos que están en el metabolismo de la fructosa están sin regularización, algo así, y se desvían ujú. hacia los triglicéridos. Así es, justamente no hay regulación, porque ese paso es fundamental para ver qué cantidad de piruvato hay, ¿cierto? Entonces, eso es lo que está ocurriendo. No hay regulación, justamente es lo que deriva Profesor, todo. ¿Sí? ¿Otra persona? disculpe, ¿puedo agregar ¿Sí? ¿Su algo? apellido? Chirino, ya, diga Chirinos. usted. Sí, doctor. Además de que la fosfofructoquinasa va a formar ácidos grasos Ujú. y de esa manera no se va a sintetizar a manera de triglicéridos, ya que, como usted dijo, es un dulce veneno, los triglicéridos. Claro, sí, o sea, que hemos visto de que el hecho de que no haya regulación en ese sitio, se dirige todo el piruvato hacia acetico encima, pero sin regular. Ese pasa a la mitocondria, se convierte en citrato, sale, se reconvierte en todo lo demás y al final llega acumulándose como grasa, ¿cierto? Así es. Entonces vamos a ver la siguiente enzima, perdón, la siguiente pregunta. Dice, ¿puede explicar cómo se pueden formar excesivas cantidades de triglicéridos en el organismo si la dieta contiene principalmente, volvemos a lo mismo, puede explicar cómo se puede formar excesivas cantidades de triglicéridos en el organismo si la dieta contiene principalmente carbohidratos como la fructosa? A ver, ¿me puede Yo, Profesor, que profe. participen los que no han en podido. palabras, a ver, en palabras más, dígamelo, Yo, cómo se profe. explica de que, sí, a ver, dice usted, Casilla, profesor. Casilla, ya, muy Ajá. bien, dice usted, a ver, Ya, es que como sabemos, por ejemplo, la fructosa no solo se va a encontrar en las frutas, pues debido ahora al avance no científico, la industrialización, la fructosa también la podemos encontrar en caramelos, azúcares refinadas y todos, las así es, chucherías hay veces ujú. que comemos, ¿no? Entonces, estos alimentos van a tener una concentración de fructosa mucho más alta que lo que encontramos en las frutas, ¿no? Que es una concentración de fructosa natural, que es lo que deberíamos de consumir. Pero en cambio en estos alimentos procesados va a haber una concentración de fructosa más alta. Y lo que va a hacer el hígado es convertir este exceso de azúcar que vamos a consumir en triglicéridos y lo va a almacenar en forma de grasa, ¿no? Entonces yo creo que debido a eso es que va a haber una excesiva cantidad de triglicéridos. Mm, así es, justamente miren, son las dos cosas, ¿cierto? O sea, los triglicéridos se forman a partir de ácidos grasos.
Y justamente han visto ustedes de que aquí de repente faltaba un poquito más todavía aumentar. Aquí hay lo siguiente, que no se olviden que la fructosa de por sí está demorando, o sea, favorece el vaciamiento gástrico. Y al favorecer el vaciamiento gástrico, la persona no va a tener la sensación de saciedad, al contrario, va a seguir comiendo. Y aparte de eso, lo más importante es de que allí se elimina o sea, da una señal para que se forme, se sintetice la gremlina. La gremlina es la que va al hipotálamo e inhibe ese centro de saciedad, haciendo de que ahora haya más apetito y la persona siga comiendo. Eso a qué va a conducir, a que que la misma fructosa vaya y se almacene en mayor cantidad, primero en el hígado, eso pasa como VLDL, viajan al tejido adiposo y se depositan como triglicéridos. Así es, ¿cierto? Pero eso es mediado por eso de que uno va a comer grandes cantidades, formar excesivas cantidades de triglicéridos, porque también la persona comienza a comer excesiva cantidad de otros alimentos. O sea, la fructosa determina a que una persona siga y siga y siga comiendo. No solamente carbohidratos, no solamente fructosa, sino otros sustancias más que al final van a llevar a un exceso de comidas. Y eso saben ustedes de que aún sean carbohidratos, muchos, así sean, como digo, aminoácidos, se pueden guardar como triglicéridos. Entonces, en esta persona, la fructosa está favoreciendo el comer más, o sea, abrir el apetito. Y al abrir el apetito, una persona come más de lo necesario. ¿Qué es lo que ocurre? Que se acumule como grasa, como triglicéridos. ¿Cierto? Eso quizás de repente faltaba un poquito más añadirles. ¿Ya? Y profesor, Diga usted. también se dice que los triglicéridos están en mayor cantidad en una persona que, por ejemplo, en este caso clínico que nos ha tocado, que la persona consumía no tarde, a veces no comía así sin desayunar y comía cualquier cosa ahí en la universidad. Entonces, como no ha estado comiendo, esto hace que al momento de comer o consumir comida chatarra, ya hace que sus triglicéridos aumenten, sea más elevado de lo común, o cuando uno está comiendo normal a horas de su desayuno o almuerzo, ya hace que sea un poco más elevado. Así es, eso también es bueno. Por el hecho de que nosotros debemos tener ese ritmo de alimentación. Comer, dejar de comer y dejar de comer, ¿cierto? Pero realmente en esos trances se hace que que nuestros lípidos también salgan, se degraden. Pero ¿qué pasa acá? Si estamos comiendo todo el tiempo, estamos comiendo de poquito en poquito en poquito, no damos tiempo a que nuestro organismo mueva sus grasas y todas esas comienzan a acumularse. Muy bien, ese ritmo así, de repente desajustado, de estar comiendo de a poquitos a cada momento, esto va a cerrar, va a impedir ese ciclo normal que debería existir. Es decir, dejamos de comer y entre comida y comida debe haber movimiento de glucógeno primero y movimiento de lípidos para mantener la glicemia y los niveles energéticos. Si uno come de poco en poco, ahí sea poquito, no le damos tiempo a que entremos en ese ciclo. Y por tanto, los lípidos comienzan a no ser usados como debía ser y se comienzan a acumular. Muy bien su intervención. ¿Cuál es su nombre? ¿Su apellido? Arana Figueroa. Arana Figueroa. Muy bien, señorita Mayra. Doctor, Sí, ¿y usted? doctor, disculpe, Sharon Jazmín Arauz Calci ha participado mediante el chat y lo que ha dicho es: el exceso de fructosa es capaz de reducir la oxidación de ácidos grasos e incrementar la salida de triglicéridos del hígado. Ahí está, eso es lo que acaba de decir, es para otra cosa, pero muy bien, le conviene también acá decir. Claro, eso ya no habla de los triglicéridos, sino habla del problema de la aterogénesis. Eso de que realmente favorece de que, o sea, normalmente tenemos un sistema que cuando hay oxidación de ciertas de las VLDL, normalmente lo que ocurre es que debe de ocurrir los VLL, pero no oxidadas. ¿Qué hace fructosa? Favorece la actividad de esa enzima y eso permite que se forme la placa ateromatosa cuando son ingeridos por los macrófagos de la íntima de la arteria. Entonces, eso lo hace fructosa. Bueno, es una cosa que no cabía aquí, pero se la voy a tomar como
como buena porque es oportuno, ya que creo que en otra pregunta no hace mención de eso. Pero cuando se quiere explicar de que por qué fructosa conduce a problemas, a problemas cardiovasculares o problemas aterogénicos, se dice que es por ese lado, que fructosa induce a esa oxidación de las VLDL que transportan colesterol y que los macrófagos al ingerirlos comienzan a convertirse en células espumosas, que no solamente eso, sino que también conducen a la formación de radicales libres. Todo eso conduce al endurecimiento de la placa íntima de la arteria, el abultamiento y por tanto la arteriosclerosis. ¿Ya? Muy bien. Ya le he apuntado aquí a la señorita, me dice Miriam, ¿no? No, doctor, Arauz Calci. Ah, no, Miriam, que me dijo que habló por Cancino Vellano. No, O Cancino doctor, Mayra. quien ha O hablado por Cancino. el chat es Arauz Ya. Calci Sharon Jazmín. Ah, ya, claro, sí, yo Sí, pensé que doctor, era. Muy bien, gracias, gracias. no se Muy bien, preocupe. ya. Muy bien, hablemos ahora, a ver, ¿qué otros mecanismos bioquímicos estarían determinando el consumo? Ahí acaba, a ver, ¿qué otros mecanismos bioquímicos estarían determinando el consumo excesivo de fructosa? Nos faltan 10 minutos, por favor, a ver, ponémonos. A ver, ¿qué otros mecanismos bioquímicos estarían determinando el consumo excesivo de fructosa? A ver, díganos, aunque sea, cítemelos nomás. ¿Alguien que no ha hablado? A Doctor, ver, ¿sí? ¿Hable usted su nombre? Chirinos. Chirinos, a ver, hable usted. Sí, doctor, durante su exposición acerca de los carbohidratos nos habló acerca de la grelina. Ujú. Y bueno, considera de que este es otro mecanismo bioquímico. Y, claro, la libra es la que inhibe el centro de la saciedad, haciendo que se aperture el apetito para comer más. Otro camino, pero es más que todavía, es hormonal, pero bioquímico, ¿qué otras vías estarían? Así como hemos visto ahorita, que se activa la síntesis de ácidos grasos. ¿Qué otra cosa más estaría activándose? Ya ustedes lo han dicho, ¿eh? ¿Qué otra cosa más se activa o está aumentado cuando hay excesivo consumo de fructosa? ¿Solamente es grasa? Alguien ya más antes me habían dicho, ¿eh? A ver, ¿qué otros mecanismos bioquímicos estarían determinando el consumo excesivo? O sea, uno come mucha fructosa y no, sabes muy bien de que todo eso se va hacia lípidos y se almacena. Y que uno come más por el hecho de que la fructosa está inhibiendo, la fructosa favorece el vaciamiento gástrico rápido y además está produciendo, que está haciendo de que el tracto intestinal libere la gremlina para que a nivel hipotalámico inhiba el celo de la saciedad, haciendo que la persona coma más y más y más. Eso es lo que hemos visto ahorita. Pero hay algo más, que usted ya lo han mencionado más antes. ¿Qué hace con respecto a la insulina? Resistencia a la insulina, Ahí profesor. está, muy bien, a ver, sí, 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 sigue usted hablando. ¿Su nombre? ¿Apellido? Cancino Avellano. A ver, sí, no, veamos. Sigue usted hablando, a ver. ¿Qué más? Una es que genera resistencia a la insulina. Otra, que está muy asociada a eso, con el ácido úrico, alguien me habló. ¿Qué hace con el ácido úrico? Me hablaron de gota incluso, hasta de gota me han hablado. A ver, en ese dibujo de esa persona bien obesa que la mostré al comienzo, esos son los problemas, mira, ahí hay un montón. ¿Qué problemas bioquímicos? Yo lo acabo también de hablar hace un ratito. Ese esquemita, ese dibujo de esa señora o esa chica bastante obesa, allí están con flechitas un montón de alteraciones bioquímicas. ¿Cómo? A ver, hay que ver nomás. Miren, lo que pregunto es eso, justamente. No quiero que me expliquen el mecanismo. Bueno, no, que otros mecanismos, claro, pero aquí conduce, por ejemplo. ¿Qué es lo que se apertura? ¿Qué La, dia- mecanismo? ¿Sí? la ¿Otra? diabetes, ¿Cuál? por la obstrucción de, o sea, la insuficiencia de insulina va a llegar a producir igual a diabetes. Ya puede haber diabetes, claro. Diabetes es otro mecanismo. ¿Otro?
osteoartritis, Osteoartritis, ¿ya? ¿Bien? cáncer de mama y de colon, Así es. las Otro, enfermedades digestivas, así es. la esofagitis erosiva. ¿Ya ven? Todo lo que está allí, todo eso son los mecanismos que ha activado la presencia de fructosa. No quiero que me expliquen ustedes la bioquímica, por si acaso. Solamente esos mecanismos, estos cuadros que van a ir apareciendo por, a causa del excesivo consumo de fructosa. ¿Quién ha hablado? ¿O quién es usted? ¿Quién habló? Arana Uge, Figueroa, profesor. Arana Figueroa, ya. Muy bien. A ver, claro, todo lo que hemos hablado, cuando uno habla, hemos hablado mucho hace un rato de cáncer, ¿cierto? Claro, eso tiene su explicación ya molecular, pero yo no quiero que me expliquen eso porque no hemos visto eso. Yo siempre quiero el nombre. A ver, está afectando aumento de triglicéridos, aumento de ácido úrico, incremento ¿qué más me han dicho ustedes? Allá, también el cáncer. Alguien me habló hace un momento, ahora me dio Cardiopatías isquémicas también. cardiopatías isquémicas por Accidentes problemas de especiales. colesterol, ¿cierto? Hemos hablado de Ujú. colesterol, de la Reflujo, placa arteriomatosa. reflujo gastroesofágico. Así es, presión arterial, que es realmente provocado por esa estrangulación, esa endurecimiento de las placas de las arterias, por las placas ateromatosas, provocadas por el Doctor, colesterol. ¿Sí? las enfermedades coronarias. Claro, están asociadas a esto, porque hemos dicho que justamente el colesterol, alguien me habló de que se oxida. En realidad se oxida la LDL o unas LDL oxidasas. Yo lo he entendido de esa manera, pero realmente, ¿quiénes son las LDL? Las lipoproteínas que más colesterol que más transfieren. Al ocurrir eso, realmente es un previo a que se forme la placa ateromatosa. Ya estamos hablando de endurecimiento de arterias, por lo tanto, conduciendo a lo que más adelante se va a conocer como un problema cardiovascular. ¿Ven? Alguien también me habló hace un momento. Yo digo, cuando alguien me dijo cáncer, cuando me han hablado de cáncer, yo digo, yo quisiera preguntarles, ¿y a qué se debe el cáncer? ¿Cómo se forma el cáncer? Les digo yo mejor de una vez. Alguien me dijo por allí, me habló de la enzima transcetolasa. No sé quién de ustedes me dijo transcetolasa. ¿Cómo se explica esto? Miren acá, ¿por qué se genera el cáncer? Yo les digo una cosa. El cáncer es una situación en la que hay una proliferación masiva de células sin control. Pero para que haya esa proliferación, ¿qué tiene que haber? Grandes cantidades de nucleótidos. ¿Y a partir de qué se forman los nucleótidos? Principalmente de pentosas. Pentosa, la ribosa 5-fosfato. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Que esas transcetolasa de la vía del fosfogluconato está inhibida por culpa de la fructosa, orientando toda esa ribosa 5-fosfato hacia ácidos nucleicos. Con esos ácidos nucleicos es el material para que la célula pueda proliferar en mayor cantidad. Ya se está dando la explicación allí de cómo indirectamente la presencia de fructosa está orientando, está derivando gran cantidad de sus carbonos hacia la formación de pentosas para la producción de ácidos nucleicos, ADN, que requiere una célula que prolifera mucho. ¿Ven? Así es como llegamos a ello. Uy, nos faltan 4 minutitos. La última, creo que es última pregunta, ¿o no? Uy, todavía falta acá. Hagamos una esta. ¿Cómo estará funcionando el proceso de retroalimentación en esta paciente? ¿Alguien en forma concreta? Yo, profesor, ¿Ya? ¿Su pero nombre? no sé si estará bien. Chocano. Chocano, ya, diga usted. Sí. Ya, como está hablando del proceso de retroalimentación, creo que como hay producción de fructosa 1-fosfato, y esto no limita la actividad de la fructoquinasa, y esto hace que se siga produciendo más fructosa. Claro. Lo dice acá, el proceso de retroalimentación. Claro, o sea que aquí más que todo se habla del proceso de que si uno ingiere eso de retroalimentación, quiere decir que una vez que se llega al tope, se paraliza. Aquí no hay, ¿cierto? ¿Por qué?
por el hecho de que, recuerden ustedes de que la fructosa está provocando un vaciamiento gástrico rápido. Este vaciamiento rápido gástrico evita que la insulina cumpla su función, es decir, activar el centro de la saciedad. Y por el contrario, se está eliminando la gremlina, que es la que apertura. Por tanto, uno ingiere y uno no siente saciedad. En este caso, entonces, eso es, o sea, no hay el caso de retrovirus, quiere decir que si uno ingiere bastante, se paraliza, ya no hay apetito. En este caso no hay este mecanismo. ¿Por qué? Porque la fructosa está favoreciendo que todo el tiempo estemos prácticamente con el estómago vacío, comiendo más. Y por otro lado, la gremlina, que también se activa en ese momento, está favoreciendo, está inhibiendo el centro de la saciedad. Y por otro lado, la insulina no está ejerciendo lo contrario que debería hacer, ¿cierto? Eso es en realidad lo que se llama como retroalimentación. Su apellido me dijo Chocano, ¿no? Chocano. Sí, Chocano, parece. vamos a hacer la última, porque ya estamos faltan 2 minutitos, porque ahí también había sido sobre la marcha de otro grupo. La vez pasada yo hacía esperar un tiempo, y siempre me pasaba. A ver, dice, ¿qué le recomendaría a usted a esa paciente? ¿A alguien? De forma libre. Profesor, bueno, Hable usted, diga usted. ¿Adrián? ¿Sí? Diga usted, ¿qué le recomendaría a esta paciente? ¿Aló? Ya, yo, Diga. profesor, le diría que reorganice sus hábitos alimenticios, que de alguna manera, bueno, se prepare alimentos, ¿no? Para llevarse a la universidad y que no se alimente de alimentos chatarra. Así es, ¿no? Que regularice su dieta, que se haga un control de peso, ¿cierto? Quizás también una ayuda psicológica, ¿cierto? Porque la persona se siente un poco distanciada, ¿cierto? Entonces aquí también esa paciente tiene ese problemita psicológico que se está incrementando. Entonces, al tener ese problema psicológico también están presentes los radicales libres. También no solamente que organice su dieta, sino hacerse un control, siempre la colaboración de un psicólogo para que la ayude en estado de ánimo y sobre todo también ver de que si este paciente está con esta característica, ya tiene radicales libres y por tanto también algunos agentes antioxidantes, pero siempre con recomendación de su médico tratante. ¿Cierto? Ese vendría a ser, ¿cuál es su apellido? ¿Su apellido? Chirinos, profesor. Chirinos, muy bien. Chirinos. Y profesor, ¿Sí? aparte de la... Profesor, de la también es práctica importante que la física. ¿Cuál? Aparte de la ayuda psicológica que va a recibir la persona afectada, también debería de ser su entorno, en este caso su familia, para que de alguna manera también la motiven y sepan, ¿no? del riesgo que corre por esta enfermedad. Así es, lógico. Así decir de repente una persona que vaya a su madre, bueno, y decididamente el problema por el que está pasando la señorita esa, ¿no es cierto? Y también los propios amigos también. Los amigos también deben de aquí también de contribuir, ayudarla en ese sentido, ¿no? No hacerla sentir mal. Muy bien. ¿Cuál es su intervención? Ahí nomás. Arana Figueroa. Arana, muy bien. Y usted, creo que al siguiente es que mucho me extendí en la parte inicial, creo que voy a tener que ser más escueto en esto para poder hablar más al respecto, ¿ya? Pero miren, hasta ahorita me hubiera gustado que a ver si para lo siguiente, los que no han participado, Belisario, Chambi y Alvis, hablen siquiera un poquito para tener que ponerles aquí alguna nota, ¿no? Unos tienen bastante, otros tienen poco, otros no tienen nada. Por favor, porque yo tengo que pasar esto, cada semana yo paso al doctor Aquino para que le vaya sumando junto con el pasito respectivo, el quiz que les toma él. Él les va a tomar el pasito, ¿ya? Tengan atentos nomás a lo que él anuncia. Bien, con ustedes me despido. Hasta la próxima semana. Gracias. Gracias, ¿Sí? doctora. A ustedes, gracias. Chao. Gracias, doctor. Hasta luego. A ustedes, hasta luego, hasta luego. Buenos días. Hola, ¿qué tal? Disculpe. Yo te había traído a Carlita. Un rico. Dice que te traigo unos melos como un bebé. ¡Qué barbaridad! ¿Cómo te engrillan? Ya ves, no traigo.
¿Por qué viva? Venga, Freddy, a ti te traía ni un caramelo. Ay, voy a ir a comprar. Voy a comprar el pasto. Va a venir el pasto a comprar. Vamos a ir a comprar carnita nomás. No sé cuánto estará, pero voy a comprar. Pues voy a aprovechar porque mi está por acá cerca. Y me ha dicho, si quieres ahorita vamos. Bonito, pues vamos a comprar unos menuditos. Ya, pues llenaremos, pero vamos a comprar para que haga su educación física acá. Comienzos, después ya lo llenaremos. No sé, pero igual te traigo. Está bien, pues no lo cambió, porque me falta. Es acá la cita para el día 20, hay solamente virtuales. Si no, te lo devuelvo. Ya, si no te lo devuelvo. ¿Cómo es que tiene tarjeta, no? ¿Quieres que te saque plata, algo? Ya no tengo que ver eso, como que no tiene nada. Entonces, si quieres, aprovecho que me lleve nomás. No, pues, mejor también. Ya, Se te vea perfecto. pero primero voy a ir acá arriba, al vivero. O regresando. Ya. Te devuelvo. Entonces, de acá saco. 500. Otra cosa. Tenemos que ir a la caja de equipa. Tenemos que ir a la caja de equipa. ¿Sabes? Se venció el contrato hasta hoy. ¿Puedes hablar? Sí, perfecto. A ver, empezamos. Buenos días. ¿Se encuentran ahí? El grupo B1. Buenos días. ¿Alguien que se manifieste? ¿Se encuentran ahí? Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. ¿Ya podemos empezar? ¿Podemos empezar? Sí, ¿no? Sí, doctor. Muy bien. Bien, entonces, aprovechemos para que no nos gane el tiempo. A ver. Bien, entonces, miren, en la reunión de hoy vamos a ocuparnos de la obesidad. Un tema que está asociado, como ustedes ya pueden imaginarse, darse cuenta, está asociado al metabolismo de lípidos. Pero, ojo, no solamente es lípidos, también son carbohidratos, ¿cierto? Es el acúmulo, cuando hablamos de obesidad no estamos sino hablando de una enfermedad, como se debe de denominar, en la cual hay un anormal, un acúmulo de lípidos, no solamente en los sitios o lugares donde debería ser, sino hay un exceso generalizado de lípidos. Esa es la obesidad, que condiciona a la persona a estar básicamente limitadas en sus quehaceres diarios y también psicológicos, por otro lado. Miren, respecto a esto voy a mostrarles, primero voy a hacer una presentación muy general, rápida, de lo que es la obesidad, aprovechando las diapositivas que me las ha cedido muy gentilmente el doctor Juan Aquino. Pues aquí tenemos, lo primero es el caso clínico que tenemos que ver, que justamente se basa en una persona, en una joven de 21 años, estudiante de 5º año de nutrición, miren, con una talla que no corresponde a su peso, 1,60 m a 89 kilos, ¿no? De hecho que esta persona está pues acomplejada por su apariencia, su imagen, ¿no? Y eso claramente no solamente le resta su estado de ánimo, su forma de vestir. Su ambiente familiar, dice, no le ayuda mucho, su padre está enfermo hace mucho tiempo, hace un año, y su madre trabaja y la cual no tiene el tiempo como para poderle preparar los alimentos en su debido momento. Y ella también por su estudio no viene sino en la noche a almorzar. En el día come bastante, a cada rato. Su dieta es bastante desigual. Apenas desayuna, claro, como se tiene que salir rápido,
ningún, básicamente come salchipapa, está picoteando básicamente en un día, todos los días, salchipapas, hamburguesas, bebidas gaseosas, chocolate, galletas, bizcochos. ¿Qué es lo que está comiendo básicamente? Puros almidones. Cuando ingerimos salchipapas, pues estamos comiendo grasas. Cuando comemos hamburguesas, grasas, claro que también hay proteínas, pero más que todo es grasas. Y también excesiva cantidades de carbohidratos. Cuando hablamos de chocolates, galletas, bizcochos. Y lo peor todavía, lo más trágico, es que las bebidas gaseosas, ¿con qué son edulcoradas? Las galletas, los chocolates, esos que vienen de fábrica, no lo edulcoran por si acaso con sacarosa, bueno fuera, resulta muy caro. El edulcorante excelente que se usa es es la fructosa. Toda gaseosa, toda bebida gaseosa es endulzada con fructosa. Los chocolates, fructosa. Galletas, fructosa. Salvo que sean galletas ya en forma casera, que sí se lo hace con sacarosa. Pero mayormente son con fructosa. Entonces, miren, casi comemos todo el tiempo carbohidratos y fructosa, y esa señorita básicamente tiene una dieta a base excesiva, a pesar de que no come, no almuerza, no come, bueno, come, pero en la noche todo el día está picoteando y comiendo todos estos productos que a las finales le va a conducir a ese estado de obesidad. No le gustan las verduras, solo come una frutas de vez en cuando, una vez a la semana. La cena en su comida es fuerte, dice, porque suele preparársele en su comida fuerte, dice, ¿cómo? Porque preparársele a su madre, bueno, eso solamente come en las noches. Durante la semana no hace ejercicio y que según comenta no tiene tiempo. Claro. Tan solo saca de paseo al perro en las noches, 10 minutos. Los fines de semana sale con amigos, come hamburguesas de madrugada y también bebe gaseosas. Además también creo que también tiene el hábito de fumar cigarrillos. Todo eso está acentuando ese estado de obesidad. Y se fue a la farmacia a comprar las medicinas para la tensión y colesterol de su padre. Y se tomó la presión arterial en el aparato de la farmacia. Tenía una presión de 150/90, bastante alta para su edad. Hoy comenta que sus amigos, que está preocupada porque en los últimos 2 años ha engordado más de 9 kilos. Todo el mundo le dice que tiene que cuidarse, pero ella no sabe qué hacer. Piensa dejar de fumar, pero va a esperar a que termine el semestre para planteárselo. Por lo menos quiere bajar a 10. Eso quiere decir que está fumando más de una caja, más de una cajetilla. ¿Cierto? Para bajar a 10 solamente por día, porque es fumadora ya empedernida. Todo eso está acentuando su estado de... ahora, ¿por qué fuma? Uno puede decir, ¿y por qué esta señora tiene tanto problema de fumar? La ansiedad. Y esa ansiedad lleva a la preocupación, al estrés, que a las finales también van a conducir a favorecer la obesidad. Miren, todos esos detalles ya se están sumando. El hecho de ser obesa ya la pone tensa, la pone la distancia un tanto de la gente, fuma mucho, come de esa forma, desordenada en su forma de dieta diaria y prácticamente, resultado, obesidad. Cuando hablamos de cómo está la OMS considera a la obesidad como una pandemia, de hecho que es una pandemia, eso trata todo el mundo, y es una enfermedad prácticamente a nivel mundial que se está extendiendo prácticamente, pero miren ustedes, de acuerdo al mapa que tienen aquí, podemos observar de que prácticamente Europa no tiene mucho, solamente tenemos el caso de Israel, acá bueno,